Mujeres 365. Mi nombre es Elena Rendón, soy orientadora y terapeuta familiar. Hoy vamos a hablar de cómo criar hijos con alta autoestima. La autoestima es un factor muy importante para crecer seguros, para crecer estables, para crecer equilibrados. Pero en el transcurso de la vida nos vamos dando cuenta que todo lo que piensan los demás, que todo lo que dicen y escuchamos en nuestro entorno, e inclusive lo que nosotros mismos nos decimos, va formando esta personalidad. Y nos vamos dando cuenta que en algún momento de nuestra vida hemos perdido la seguridad en nosotros mismos. Por eso es importante que los padres estemos atentos a las actitudes que tienen nuestros hijos. Muchas veces, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, estamos creando ciertas etiquetas o ciertas posturas frente a las debilidades de nuestros hijos, que por decirlo así se dice debilidades, pero no todo el mundo tiene la capacidad de darse cuenta que es una debilidad. Pero cuando los padres hacemos hincapié en ella, estamos ya poniendo un condicionamiento a nuestros hijos de que eso es una debilidad. Entonces, muchas veces en nuestras propias programaciones vamos siendo padres que estamos constantemente resaltando lo malo, resaltando cuando el niño tiene alguna dificultad de aprendizaje, que eres vago, eres lento, eres aburrido. Estamos poniendo etiquetas a nuestros hijos de la mejor intención, con la mejor intención, pretendiendo lograr que ellos se despierten y digan: yo ya no voy a dejar de hacer eso, ya voy a dejar de ser vago, voy a dejar de ser lento, voy a dejar de ser distraído, cuando son cosas que nosotros sabemos a ciencia cierta, son características de la personalidad que no siempre un niño las puede manejar. Por eso es importante hacernos la pregunta: ¿cómo estoy yo siendo observadora de la actitud de mi hijo? ¿Cómo estoy juzgando ciertos condicionamientos que quizás no sean los parámetros que deben de cumplir? Un niño tiene que ser inteligente, un niño tiene que ser rápido, un niño tiene que ser activo, Mi hijo no es todo eso, y no necesariamente tengo que etiquetarlo yo y ya ponerlo en un condicionamiento. No le creamos los recursos, no permitimos que ellos creen recursos al etiquetar a nuestros hijos y al estar totalmente en constante movimiento de acusar y de decir y de resaltar solo lo malo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, por esto este consejo es hacer de observador de nosotros mismos. Estoy recalcando mucho los errores de mi hijo, estoy valiéndome de eso para que él haga un cambio, cuando yo debería de darle la vuelta a la moneda y comenzar a decir: si yo veo que mi hijo es una persona que tiene dificultades para comunicarse, no le voy a decir: es que tú eres lento, es que eres bobo, no puedes comunicarse, no te entiendo a lo que habla. ¿Qué estaría haciendo con eso? Estaría haciéndolo sentir que eso es un error, que eso está mal, que eso él no lo va a poder remediar si yo misma como madre lo estoy juzgando. Pero por el contrario, si yo tengo la sensibilidad de poder percibir ciertas limitaciones en mi hijo, voy a tener la habilidad de volverlo y darme cuenta y por el contrario, sacar los recursos de ahí. Aceptarlo primero es el primer paso. Aceptar y no querer condicionar a mi hijo: tiene que ser el mejor. Mi hijo es ese, el que tiene dificultades para comunicarse. En este caso, poniendo un ejemplo. Si yo tengo ese paso y esa aceptación y esa empatía con mi hijo, eso no va a ser una dificultad para él. Va a ser un desafío el cual él se motive para lograr un cambio. Pero si por el contrario eso ya se vuelve una etiqueta, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? ¿Estoy ayudándolo a que levante su autoestima, a que él se crea que puede superar cualquier obstáculo? ¿O estoy dándole la herramienta para que se quede paralizado y ya etiquetado con esa imposibilidad como una parte de su personalidad? No lo ayudo con esa actitud. Entonces, realmente los consejos es tratar de ver en nuestros hijos primero esa aceptación, con sus debilidades y sus virtudes y con todo, porque mi hijo es un ser que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que quizás inclusive las heredó de mí. ¿Qué pasa cuando uno ve a un hijo con una imposibilidad o con una dificultad para algo? Muchas veces ese hijo se vuelve un reflejo para nosotros como padres, y en vez de ayudarlo, lo que hacemos es nuestra frustración o nuestro complejo o nuestra baja autoestima en ese aspecto lo vamos a reflejar en nuestro hijo. Y cuando lo vemos hacer
justo incide en algún acto de este hijo en la dificultad de comunicarse, por ejemplo, cogiendo el mismo ejemplo, simplemente arremetemos contra él, porque lo que estamos haciendo es no aceptando que nosotros también tuvimos ese error o esa dificultad. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque yo no me he aceptado, yo no he logrado superar eso mío, y cuando lo veo reflejado en mi hijo simplemente detona en mí una sensación desagradable, y lo único que hago es permitirle a esa sensación que se apodere de mí y yo arremeter contra él. No lo ayudo y estoy creando en él una baja autoestima, una inseguridad, le estoy proyectando mi propio miedo. Entonces, qué importante que es darnos cuenta, si estamos viendo ya que uno de nuestros hijos es muy tímido, es muy inseguro, es una persona que le cuesta mucho socializar o dar su opinión, analicemos por qué ese hijo, a quién se parece ese hijo. Ciertas características las tiene papá, las tiene mamá. ¿Quién incide mucho en salirse de sus casillas o en criticar a este hijo cuando eso pasa? Ese hijo está siendo simplemente un reflejo para nosotros como padres, y la indicación es: obsérvate tú como padre. ¿Por qué yo tengo que criticar? ¿Por qué tengo que molestarme tanto por una debilidad o un mal manejo de ciertas actitudes en mi hijo? ¿Será que eso está queriendo decir algo de mí? Entonces le dejo esta pregunta porque el principio está en nosotros. Nosotros somos los educadores. Nosotros tenemos que volvernos un reflejo para nuestros hijos, para que ellos aprendan de que efectivamente en la vida hay dificultades. Hay personalidades más altas y más bajas en nuestros hijos. Pero de ahí está el desafío, el enriquecimiento de la vida. Está ese desafío de lograr superar esas cosas y que eso no se vuelva una oportunidad para menospreciar o hacer sentir mal a nuestros hijos. Quizás ya no los hicieron a nosotros, y mejor que nadie, nosotros sabemos lo que se siente. Ayudemos a nuestros hijos comenzando una reflexión interna con nosotros mismos. Recuerden que mi nombre es Elena Rendón, soy orientadora y terapeuta familiar y estoy encantada de poderlos atender. Ustedes podrían hacer una cita a mi celular al 09-853-84808. Mi consultorio está ubicado en el edificio Blue Towers, en la avenida Orellana, al lado del Hotel Marriott, en el piso 14, oficina 1410.